supongamos que no haya más agua, se pueden morir. ¿No ves que con la sequía del agua ellos no pueden salir, o sea, se mueren pues los animales? Bueno, si el río se seca, mira, te diremos que vamos a pasar trabajo. No se vive muy bien porque sin agua no se vive. Sí, sin agua es dura porque uno sin agua, ¿cómo va a ver? Porque en Naguará aquí queda solamente la pura sabana nada más. Antes, cuando yo estaba más mediano, carajito, había más agua que ahora. Llovía más. No sé, como también la naturaleza ha cambiado tanto. Por lo menos anteriormente se veía más espesura del agua, o sea, se veía más... ¿Sabes que uno sin agua no es nadie? No sabía cómo cocinar y no sabía cómo hacer cafecito, no sabía cómo tomar, pero ahora con agua sí uno está alegre porque tiene el agua. Y navegar para divisar ese río voy a zumbar mi radar, le voy a hablar de las aguas de Orinoco y su caudal. Los contenidos del agua yo se los voy a explicar, el agua sirve para todo, cristalina y mineral. Agua para las tortugas, los pavos y hasta caimán, para la culebra de agua que se esconde en el boral, el agua para el pescado que nace por arsenal, agua para la tonina porque le gusta nadar, agua para la chinchena, la cusmita y el gabán, agua para la matraca, la cotoya y el caraván, agua para la guacamaya, maracana y loro real. Maracán y loro real, agua para el arrendado, saucelito y el social, el agua para el ganado, el partido artesanal. La reserva de agua dulce del planeta es bien pequeña. Se estima que alrededor del 97,5% del agua del planeta se encuentra en los mares y solamente el 2,5% aproximadamente es agua dulce. Y de esa agua dulce, 2/3 partes, o cerca del 70%, se encuentra en los hielos. De manera que solamente una fracción es agua líquida en lagos, en ríos. Son los países que tienen alta precipitación los que son más ricos en agua. Y entre los 12 países más ricos en agua se encuentra Venezuela, gracias a la presencia del río Orinoco. El país más rico en agua es Brasil y le sigue bastante lejos Rusia, que es un país muy grande, casi del tamaño de América del Sur, y después vienen países grandes como China, Canadá, Estados Unidos, y Venezuela está entre esos países con mucha agua, sin ser un país excesivamente grande, sino un país medianamente grande. La importancia de los humedales en el planeta, es decir, los sitios donde se acumulan agua, tienen varias vertientes de las cuales hay que analizar. Por una parte,
Los humedales en sí son un reservorio de agua que se puede aprovechar, pero más importante incluso que eso es que los humedales ubican gran parte de lo que llamamos la diversidad de la vida, la diversidad biológica del planeta. Es decir, que en el humedal hay una cantidad de organismos vivos, peces, plantas, animales de diferentes especies que solamente habitan en ellos. Y los humedales también cumplen funciones de purificación de agua. Muchas aguas atraviesan los humedales, son purificadas y salen de ellos en una forma más limpia. De manera que el humedal tiene múltiples funciones, no solamente como un reservorio de agua, sino como un reservorio de vida en general. Existen humedales tropicales en todos los continentes, sin embargo es en América del Sur donde el área de humedal es realmente fabulosa y es única en el mundo. 3 grandes ríos tienen humedales que son el Amazonas, el Orinoco y el Paraná, la Plata. Y dentro de los humedales tropicales posiblemente en su conjunto son los más importantes del mundo. En el caso del Orinoco, los llanos del Orinoco conforman unos 500.000 kilómetros cuadrados y podría considerarse el tercer humedal de América. En cuanto a los llanos de Venezuela, es lógicamente el humedal más extenso y grande de Venezuela, el más importante. Es un reservorio increíble de agua dulce. A través de él pasa pues prácticamente o más de 1/3 de las aguas del Orinoco. El resto vienen de la Guayana a través del Caroní, Caura, etcétera, el Ventuari, etcétera. El valor e importancia que tiene es precisamente las posibilidades que hay de aprovechamiento de muchos recursos. Por medio del agua en verano nos da mucha producción, pues. Se seca toda la sabana de acá arriba, que es el río que nos mantiene el agua. Bajan los animales a tomar agua, nos mantenemos el río con el pescado. Le damos agua a los animales, regamos la sabana. Nos beneficiamos mucho. Las aguas de los llanos se generan en parte en las cuencas montañosas adyacentes, pero la mayor parte del agua de los llanos proviene de la misma lluvia que cae sobre ellos. Las grandes inundaciones que experimentan especialmente la zona occidental de los llanos, en su parte más baja, permanecen inundadas durante el periodo de lluvia. Y las aguas de estos sectores no logran salir porque los ríos están crecidos. Y mientras esos ríos se encuentran en creciente, las aguas de las planicies bajas no tienen por dónde salir. Entonces se forman grandes lagunas poco profundas, que en el lenguaje popular le decimos esteros, bajíos, que tienen aguas con láminas muy variables, desde 1/4 de metro hasta más de 2 metros. Y en estas lagunas, en estos esteros, crecen pastos y una cantidad de plantas acuáticas, pero una vez que la lluvia cesa y los ríos bajan, empiezan a drenar los llanos y entonces empiezan a secar. Si contemplamos los llanos como una reserva de agua, o vistos desde ese ángulo, que lo son, tendríamos, como hemos dicho, que 1/3 de las aguas del Orinoco aproximadamente pasan por los llanos.
son depositados a través de los grandes ríos que bajan de la cordillera, entran en los llanos, que es una especie de cubeta, y en la cubeta se desparraman. Ese desparrame de agua, que son los llanos, significa que ese agua se va primero a paralizar. En esa paralización decanta la arcilla y hay una serie de plantas, un mundo vegetal, que se encarga de limpiarla y extraer nutrientes, etcétera, antes de devolvérsela al Orinoco. De tal forma que el Orinoco recibe ese tercio de su caudal, lo recibe tratado y limpio a través de los llanos. Los llanos en conjunto constituyen también un importante recurso de tierra para la agricultura. Los llanos occidentales incluyen entre las mejores tierras agrícolas que tiene el país, a la par de los mejores suelos que podemos encontrar en el mundo. Roble gacho, roble gacho, regalo, roble gacho. Guanare, guanare. Voy a ensillar mi caballo y me voy para la llanura, guanare. Y me voy para la llanura. De tiempo que no voy a recorrer mi llanura, guanare. Cachicamo en su conuco, arrestranco y guropera, alfiler. Arrestranco y guropera, el palo le va por dentro y la tapara por fuera, alfiler. Ponte a zabache, póngase. Hace tiempo que no voy donde eran mis correderos. Donde eran mis correderos. Quien quita que cuando vaya vuelva a colgar en los aleros, zabache. Primero esas novillas se le quitaban los becerros. Una tarde se llevaban, en la mañana siguiente cada novilla se le iba echando su becerro, se iba amarrando y se iba poniendo en un botalón y se le iba cantando como le estábamos cantando ahora y poniéndole su nombre, hasta que ellas fueran cogiendo el manejo de estas vacas. Para ordeñar bien uno tiene que tener pulso, bastante adrenalina con las vacas, que no vayan a patear uno. Y para amansarla uno tiene que enyugarla, un botalón, un palo que se entierra en el medio del corral. Y uno enyuga y con la mano uno manosea para poder amansar. Entonces uno le canta a las vacas para que las vacas lamban a uno. Hay vacas que lamban a uno y quieren a uno. Y al día que uno no está, las vacas con otro nuevo no se dejan ordeñar, tan bravas. A pesar que gran parte del llano se encuentra seco superficialmente, ellos son ricos en acuíferos, en aguas subterráneas. Es decir, que una parte de esas aguas superficiales, en lugar de drenar hacia el río Orinoco, hacia el río Apure y salir hacia el mar, infiltra en los suelos. En aquellos suelos más permeables, el agua infiltra y llega a capas profundas o medianamente profundas, de manera que aún en el verano más fuerte, a pocos metros de profundidad, uno tiene aguas subterráneas que pueden ser aprovechadas. Bueno, yo por lo menos allá en el fondo ya yo tengo agua. Hice un pozo profundo y prendo un motor y hay agua bastante. Pero los que no tienen que buscar sobre Portuguesa, costa del río Portuguesa, para que los animales beban. Y si no, molinos de viento. Pero los molinos de viento son un poco
Un poco de todo porque se accidentó, se acabó el agua y si no hay brisa, tampoco hay agua. ¿Entiendes? Lo interesante de estas aguas subterráneas es que son acuíferos que se renuevan, que podemos extraer el agua y vuelven a llenarse con las lluvias siguientes, con las inundaciones y con la infiltración que ocurre naturalmente en los lechos de los ríos, donde muchas veces los lechos de los ríos son arenosos y cerca del pie de monte incluso tienen grava y las aguas infiltran y vuelven a recargar esos acuíferos. De manera que una de las cosas importantes es no tratar de dominar el llano y hacer que esas aguas obedezcan al antojo del hombre, sino que el hombre se adapte a esos ciclos y aprenda a convivir con él y sacarle el máximo beneficio posible, sin deteriorarlo y sin dañarlo. En los llanos hay hábitats acuáticos permanentes y hábitats acuáticos estacionales. Entre los hábitats acuáticos permanentes están los grandes ríos y también lo que en el llano se llaman caños, que son cursos de agua que aunque bajan su caudal en la época de sequía, mantienen un curso de agua permanente. Hay una vegetación arbórea y herbácea asociada a estos caños y a estos ríos, y esta vegetación es utilizada por muchas especies de aves, que uno no pensaría que son aves acuáticas, pero que siempre están asociadas a cuerpos de agua. Un ejemplo es la chenchena, que es lo que llaman guacharaca de agua, que es una ave arbórea con unas adaptaciones muy particulares. Ella come hojas, casi exclusivamente hojas, es una ave muy rara en este sentido y está siempre asociada a cuerpos de agua, aunque básicamente vive en los árboles. Bueno, hay unas que yo le conozco casi al silbido, por lo menos el alcaraván hace tan 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 tan. Ese es el alcaraván negro. Y hay el águila negra, que así, esa es la forma de ella. El gavilán colorado hace en otra forma, hace. No, yo les sé casi a todos estos animales los conozco, pero hay que ponerle un poquito de atención para no saber los animales, cómo cantan, pues. Hay un grupo de especies que utilizan lo que llamamos aguas libres, que no tienen cobertura vegetal. Una de estas especies es el pico de tijera. Esta especie se alimenta cortando la superficie del agua mientras vuela. Tiene una adaptación muy interesante, que la parte inferior del pico es mucho más larga que la parte superior del pico. Vuela a ras del agua, con la parte inferior sumergida unos pocos centímetros. El pico es comprimido, muy parecido a lo que es una tijera, y a medida que el ave va rasgando la superficie del agua, cuando se encuentra un objeto, lo captura en vuelo.
Entonces, entre las aves que uno llamaría típicamente acuáticas o aves zancudas, que son aves que llamamos de patas largas, hay también una amplia diversidad de especies. Esta ave zancuda, en lo que el estero comienza a llenarse, van acudiendo a estas áreas inundables y se alimentan de una enorme variedad de presas que hay en estos ambientes acuáticos. Insectos, crustáceos, caracoles y sobre todo peces de los llanos venezolanos. Conservar la dinámica hidrológica requiere, como decíamos, no cambiar sustancialmente las cantidades de agua, ni las calidades de agua que caen en un humedal. Eso es conservarlo. Si se conserva eso, se da todo. Bueno, el peligro grande que existe para los humedales del llano son las diferentes actividades que realiza el hombre de manera irracional, impactando el ambiente, destruyendo los ecosistemas, destruyendo los bosques galerías, realizando una agricultura con altos contenidos de químicos, vertiendo a los ríos del llano los efluentes de las ciudades, que con todos los contaminantes, sin instalar plantas de tratamiento, pues todo eso se va sumando para mermar la oferta pues, de agua y de riqueza del llano. Hemos visto en los llanos un cambio importante en la dinámica hidrológica como consecuencia de la construcción de diques. Esta alteración en la dinámica hidrológica afecta la composición de las aguas porque efectivamente contribuye a la sedimentación y a la colmatación de muchos cuerpos de agua y esto tiene consecuencias sobre la composición de la flora. El ciclo del agua en los llanos guarda una relación estrecha con toda la vida animal y vegetal que ahí reside. Los periodos de inundación seguidos por periodos de sequía, eso es lo natural, lo que siempre ha ocurrido hace miles de años. De ese ciclo depende la vida animal y vegetal. De manera que si nosotros ponemos represas sobre todos los ríos y estos ríos bajan ahora con un caudal constante durante todo el año, los peces no sabrán cuándo deben migrar a reproducirse y van a desaparecer esas especies muy consumidas, por ejemplo, algunas como el bocachico, que es una especie migratoria que en números enormes todos los veranos busca los ríos frescos del piedemonte. De modo que estas alteraciones producidas por los diques están haciendo que muchos cuerpos de agua comiencen a desaparecer porque la proliferación de plantas acuáticas como muchas gramíneas y especialmente las boras están haciendo que la alta evapotranspiración haga que los cuerpos de agua vayan disminuyendo sus niveles y luego terminen secándose. Y esto es evidente cuando uno va por la carretera nacional. Puede uno observar como muchos de esos caños en los que antes había aguas corrientes, ahora hay una gran masa vegetal que poco a poco va haciendo que estos cuerpos de agua se sequen con las consecuencias que eso tiene para la fauna y para el hombre. Con relación a la carretera nacional y a los esteros de Camaguán específicamente, sí definitivamente hay un efecto perverso, porque el humedal natural requería del ingreso de los cuerpos de agua de los grandes ríos. Lamentablemente eso lo fueron evitando a través de la construcción de terraplenes y carreteras. Y acuérdate que cuando hablamos de sabana, hablamos de humedales, hablamos de ecosistemas muy frágiles. Son ecosistemas que requieren de ese dinamismo natural que hemos hablado con anterioridad.
También la deforestación de las cuencas altas que drenan hacia los llanos tiene un efecto realmente negativo sobre los mismos, porque al destruir las cuencas altas aumenta la sedimentación de los ríos, disminuye su capacidad de transporte de agua, dañan zonas que anteriormente eran inundables, de manera que no se puede pretender conservar los llanos si no tomamos al mismo tiempo medidas en las zonas altas para mantener la calidad de las aguas. El río Portugués trae mucho beneficio por cuestiones de río navegable, para traer la combustible aquí a Camaguán, la comida, venir a comprar la comida, dice traer queso, trae unos cochinos, trae ganado, todas las cosas que uno puede traer, lo trae aquí y las lleva para allá, para las fincas. Hay unos que están más cerca, otros más lejos. Y entonces en la avenida se les daña el motor y tienen traspiezos para llegar, pues. Ellos vienen, venden su queso, compran la comida que día no se mantiene y vuelve a regresar a la finca otra vez. Unos se van al mismo día, otros se van al día siguiente. Y así vive uno aquí, pues. Es la vida de uno, vender queso, comprar la comida y ahí se mantiene. Un buen llanero, yo diría que tener principalmente las ideas, saber por dónde se le va a meter el ganado, organizar la gente, tenerle pues un amor a los animales, no tratarlos porque sean animales que si un animal se resistió ahí, se enlazó, vamos a caerle a palo, vamos a quebrarle el cacho con una maceta, no, no es la idea. En el caso de los humedales de Venezuela, de los llanos del Alto Apure, nosotros hemos venido desarrollando sistemas de ganadería que sean sustentables. Nosotros hemos entendido que hay una serie de elementos en el medio ambiente que son vitales para el desarrollo de esa ganadería sin necesidad de intervenir el ecosistema, sin necesidad de intervenir la composición florística, simplemente haciendo un uso de esa sabana en estado natural, respetando el dinamismo natural de las aguas, es decir, de los grandes cuerpos de agua, entren a la sabana, depositen el material orgánico, depositen sus huevas de pescado, que entre la biodiversidad que viene con esa agua de arrastre, esa agua salga y que ese material se queda, es esencial para que el sistema de ganadería sea productivo. Rodeo es un lote ganado de 500, 1000 reses y hay para adelante que uno lo pica, lo manda a picar con los llaneros y hay ganado manso al paradero donde tienen el salero, por lo menos la sal donde se le echa. Entonces el ganado se majerea ahí, eso es rodeo. Desde hace unas 3 décadas se conocen 2, 3, 4 hatos conservacionistas. Para mi gusto, el hato Piñero, Mazaguaral, el hato El Frío y el hato El Cedral son hatos pioneros en la conservación de la naturaleza en los llanos, especialmente porque han
implementado prácticas sustentables en estas áreas inmensas de llano, en donde se procura no cortar los bosques de sabana, se procura dejar intactos los bosques de galería, que son de vital importancia para esta región, y en casos, por ejemplo, como el del frío, incluso las sabanas y los cuerpos de agua mantienen la vegetación original de esta región. En el caso de Mazaguaral es importantísimo notar que con el paso de los años, el no haber talado los bosques de sabana han hecho que estos proliferen. Como aquí en el Socredero es un ambiente artificial, buscamos arena de playa y colocamos nidos de arena. Y ya ella comienza a seleccionar el nido para poner allí. Y más o menos a finales de febrero, principios de marzo, ya la hembra sale y deposita los huevos. Una hembra adulta puede llegar a poner hasta 50 huevos, una hembra juvenil puede llegar a poner hasta 25 o 30 huevos. La época de que ellos se aparean es noviembre, diciembre. En mayo viene la postura de ellos, que uno luego saca los huevos de la parte donde ellos ponen los huevos, los mete en una incubadora. Ahí la máxima temperatura que tiene que ser de 32 es la normal. Si es de 35, la mayoría son hembras. Cada nidada lleva un registro de qué caimana, de qué estanque, el lugar donde puso los huevos, cuántos huevos son, las características de los huevos y colocamos la futura fecha de eclosión. Ya a los 80 días nosotros estamos golpeteando el borde del nido porque eso hace la caimana en su hábitat natural. La caimana está siempre pendiente del nido, evitando cualquier depredador y además ella está golpeteando en lo que sale. Los caimancitos, si ya van a eclosionar a partir de los 80 días, si ya están formados, ellos emiten un ruido, hacen Entonces, ella al instante, cuando ella escucha ese ruido, los ayuda a salir. La mayoría están dentro del agua porque ellos cuando salen para afuera están regulando temperatura, abren la boca para regular temperatura. Y reciben pues imágenes de ruido, que si sienten algo, salen corriendo y tiran al agua. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, por irrespetar ese humedal, dentro de algunos años no tengamos un reservorio de agua como el que hoy tenemos? ¿Qué va a pasar si nosotros deforestamos las selvas de galería para incorporar pastos cultivados con la producción de oxígeno, con la captación de CO2, con el recalentamiento de la tierra? Entonces son aspectos que hay que empezarlos a trabajar en pequeña escala para que juntos tengan un impacto favorable sobre lo que es la sustentabilidad. El hombre debe vivir de manera sustentable, es decir, que el ambiente y el hombre se desarrollen en armonía. Efectivamente, más de la mitad de los humedales de Europa han desaparecido y en algunos países y en algunos puntos o regiones podría hablarse hasta del 80% o más de los humedales desaparecidos. Esto fue fruto de una política, especialmente de la primera mitad del siglo pasado, donde el humedal era considerado un pantano insalubre y donde además las tierras se consideraban desaprovechadas y que podían ser susceptibles de aprovechamientos agrícolas o ganaderos. Es de temer, y será de temer, obviamente, que si en los llanos hay grandes transformaciones, si siguen produciéndose grandes transformaciones que terminarán en gran medida con la capacidad del humedal,
es seguro que no en muchos años habrá que recuperarlas de nuevo con gastos de infraestructura impresionantes y se habrán hecho, pues eso, malbaratar el dinero. Las nuevas tendencias del mundo han tenido que entender que los sistemas de producción de alimentos, llámalo ganadería, llámalo agricultura, que no vayan en armonía con lo que es su entorno, con lo que es el medio ambiente, a la larga van a ser improductivos. Cada vez que uno prepara una tierra para el cultivo, destruye algún ecosistema que existía previamente, ya sea un bosque, ya sea una sabana. Bueno, yo diría que el 100% de los habitantes de Calabozo, de una forma directa o indirecta, viven del arroz, ¿no? Uno de los cultivos que más consume agua es el cultivo del arroz, por su misma forma de producción. Se produce con un riego de inundación, donde el terreno permanece inundado y hay una enorme cantidad de evaporación. Y entonces, si nosotros logramos disminuir este desperdicio, pues logramos hacer una agricultura más eficiente con menor consumo de agua. Esta zona se ha desarrollado con el arroz, debido pues a la construcción hace aproximadamente 50 años de la represa del Guárico, ¿no? Con lo de la intervención de la represa de Calabozo hay muchas cosas importantes allí que deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, se utilizaron tecnologías con exceso de agroquímicos que generó problemas fuertes, respiratorios e incluso genéticos a la población de Calabozo, y eso lo dicen las estadísticas. En segundo lugar, hubo rupturas importantes del medio ambiente. El uso excesivo, por ejemplo, de raticida mató a la población de búhos que controlaban las ratas, y después posteriormente las ratas se incrementaron de manera violenta y entonces los roedores se convirtieron en una plaga para el arroz. Entonces es un ejemplo sencillo de cómo tecnología que alteran las cadenas alimenticias naturales de los ecosistemas pueden revertirse contra el hombre en cualquier momento y contra los sistemas de producción. La represa sin duda afectó negativamente a todos los peces que habitaban en el río Guárico. Y sin duda también algunas represas habrá que construirlas por la simple demanda que hacen las poblaciones humanas. Pero no debe convertirse eso en una norma que todo río que sale de la zona montañosa a los llanos se represe. Es necesario dejar suficientes ríos con su curso natural para mantener el régimen hídrico de los ríos y tratar de manejar la represa de manera que hasta cierto punto permita a la fauna llanera mantener su ciclo. El mundo tiene que ir hacia un desarrollo sustentable, un desarrollo donde no se destruya la naturaleza, donde se conserven esas cadenas alimenticias, y no hacia un desarrollo que por la supuesta ética de proveer de alimentos a la población se atenta contra todo un entorno. Los bosques de los llanos afectan tremendamente al sistema acuático que está presente en los llanos, los humedales pues, que tenemos en el llano. Por una parte, las franjas boscosas a lo largo de los ríos sirven como filtro de las aguas superficiales que drenan hacia ellos. Es decir, si a lo largo de un río mantenemos lo que llaman el bosque galería, aun cuando solo tenga un ancho de 20, 30 o 50 metros, esa franja frena el movimiento de tóxicos desde los campos de cultivo hacia los cuerpos de agua. Entonces hay que conservar el bosque de galería como de lugar si queremos mantener una explotación de peces y unos ríos en condiciones limpias y sin excesivos sedimentos. Talar los bosques en la sabana para sembrarlos de pastos artificiales es tremendo. Es terrible y deberíamos evitarlo a toda costa. Sin embargo, hay muchos hatos privados que ya están evitando talar los bosques en la sabana y están haciendo que sus vacas
pasten en esos bosques también de los frutos, especialmente de las leguminosas, que abundan en el llano y que son ricas en proteínas. También los bosques influyen sobre la infiltración de las aguas en el suelo y la eventual recarga de los acuíferos. Los campos de cultivo, bajo acción de la mecanización, tienden a compactarse y sus tasas de infiltración, es decir, de movimiento del agua hacia el interior del suelo, disminuyen y hay una mayor escorrentía superficial. Entonces, mantener una cantidad de llano que originalmente estaba bajo bosque, mantenerlo bajo esa cobertura es muy importante para proteger los cuerpos de agua y evitar su contaminación y favorecer su conservación a largo plazo. Además de eso, tendrían el beneficio adicional de favorecer la diversidad biológica a la fauna y a la flora. Bueno, porque antes había cantidades de animales que para uno pasar tenía que bajarse del carro a espantar los chigüires y ahora no es así. El chigüire es un roedor. El chigüire se alimenta de las flores y sobre todo de los tallos gruesos y él cumple dos funciones importantísimas. Cuando en el verano el pasto está seco, el chigüire hacía el efecto o hace el efecto de podadora. Se iba comiendo ese pasto seco y viene un rebrote que sí era utilizado con alta cantidad de nutrientes por el ganado. Si eso se hubiese entendido, el chigüire no se hubiese destruido. No es lo mismo tener que estar gastando en rotativa que tener un chigüire que se está alimentando del pasto que está allí. Nosotros no podemos consumir más de lo que el ambiente nos da, porque caeríamos en su destrucción. Tenemos que buscar a ese equilibrio. Nosotros no somos quienes, como seres humanos, para alterar un ecosistema que se formó durante miles de años. Y ese yo creo que es el mensaje para las futuras generaciones en este país, que entendamos que todas esas componentes de la biodiversidad debemos convivir y que todos nos necesitamos. Esos paisajes tan bellos que tiene aquí, que si viendo para las ventanas, que viendo para el chupadero, que si viendo por aquí para Manirito, por todo eso, es una belleza. A mí me encanta un tigre, un león, una aranta. Es una maravilla para mí. Pues me encanta, me gusta mirarlo. Y más así como se ven aquí, porque aquí se ven cerquita. Lo más que me gusta del llano es aquí el ganado, la cría pues. Y montar caballo, y andar a caballo. De los llanos me gusta el ganado. Y de los llanos me gusta montar caballo. Y el otro me gusta colear. Me gustaba correr por la sabana, montarme en un caballo y correr, recoger ganado. Esa era mi emoción más grande. Y los potreros, los garceros, las cotúas, los cabanes, todo eso es llano, eso es bonito. Cuando papá o mamá nos decía, busquen las vacas de ordeño, párame en la mañana, amarrar una vaca, sujetar un becerro, ponerle el sujeto. Eso es algo bello, algo que uno lleva por dentro que jamás. Son emociones que uno no puede olvidar, ¿verdad? Sentir, o sea, el viento que soplaba sobre mí, la polvadera que iba quedando detrás. Es algo bello.
yo aprecio mi llano porque lo amo y lo estimo. Y más aquí donde me crié, porque es una cosa tan bella que... Este lugar siempre lo he querido, lo he amado porque lo he sentido como mío, porque nací en estas tierras, crecí en estas tierras.